Bienvenidos de nuevo a una nueva charla de Hosteltour, charlas confinadas de Hosteltour. En este caso vamos a hablar del corporate hotelero con tres grandes especialistas en este ámbito. Ellos son Inmaculada Ranera, que es Managing Director de Christian Co. Hola Inma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Gracias Bienvenida. por haberme invitado y por estar aquí. Bienvenida a Gracias. nuestras charlas. Bienvenida a nuestras charlas. ¿Cómo llevas esta situación? Pues la llevo bastante bien, aunque reconozco que ya pensando en que vamos de cara a la sexta semana de confinamiento, se empieza a hacer un poco ya, pero bien, la verdad es que bien. Se Si soy entiende. sincera, lo llevamos muy bien. También nos acompaña Marc Molas, que es el director de Deloitte Corporate Hotelero. Marc, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarnos. Muy contento. ¿Cómo llevas el confinamiento? Pues la verdad es que bien, trabajando mucho y pensando y tratando de ayudar a los clientes en la medida de lo posible. Así que Mm, bien, bien. mm. Y también nos acompaña Bruno Aye, que es socio y corresponsable de Hospitality en Cushman and Wakefield. Bruno, ¿cómo estás? Pues muy bien, Manolo, muchas gracias y gracias a la familia Hosteltour por invitarnos a este coloquio junto con Inma y con Marc. Es un placer. Pues gracias de verdad a los tres. Es un lujo tener un panel como este. Nosotros hemos detectado en Hosteltour que, y vosotros lo habréis detectado en vuestro día a día, que estamos en un momento en el que hay mucha incertidumbre en general, pero en el ámbito hotelero, en el ámbito especialmente del corporate, surgen muchas dudas, surgen pues muchas incertidumbres, no solamente en el corto plazo, sino incluso en el medio y en el largo plazo. Supongo que es una cosa que os ha llegado también a vosotros. ¿Cuál es la foto actual que podéis hacer del sector hotelero en relación al corporate y cómo creéis que ha cambiado tras el impacto del COVID? Si queréis, en el mismo orden en el que hemos hecho la presentación, Inma, Marc y Bruno. Mm. Eh, yo creo que la foto es que todavía no hay foto en algunos aspectos, ¿no? Quiero decir que hay una foto que es muy clara, que evidentemente deriva del cierre de los establecimientos hoteleros y en todos hemos visto cómo evidentemente los KPIs se modificaban, ¿no? Después del cierre. Y yo creo que una de las principales incertidumbres que tiene el sector ahora es que la foto a futuro todavía no está clara ni definida. Nadie sabe cuándo va a poder abrir y nadie sabe en qué condiciones va a poder abrir. Esto por apuntar algunas de las principales incertidumbres. En cuanto al corporate y cómo está cambiando, yo creo que estamos en ello. Es decir, yo creo que veremos más cambios posiblemente cuando podamos ir sabiendo cómo va a ir el desconfinamiento y cómo va a ir la posterior apertura de los establecimientos hoteleros y en función de las zonas geográficas también. Marc. La verdad es que si nos hubieran dicho hace un mes y medio que estaríamos hablando de esto en este momento, nos hubiéramos todos sorprendido porque venía el año apuntaba realmente bien, ¿no? Pues mira, desde un punto de vista financiero, lo que estamos viendo básicamente son pues estrategias de conservación de la caja y del working capital y estrategias para eliminar los costes operativos innecesarios. Desde el punto de vista de las operaciones estamos viendo básicamente pues, después de los famosos ERTES, pues las negociaciones típicas entre propietarios y arrendatarios y desde el punto de vista del M&A un cierto wait and see, ¿no? Una cierta calma tensa, espera en el que los potenciales vendedores están un poco preparándose y los compradores están a la espera de ver cómo evolucionará el mercado, ¿no? Este sería un poco el resumen. Bruno. Bien, me toca hablar como tercero. Yo estoy totalmente de acuerdo con Inma y con Marc, ¿no? Lo único apuntaría sobre todo para mí la palabra es visibilidad. Esta falta de visibilidad nos da una relación diferente con nuestros clientes semana a semana. Las preocupaciones del sector la primera semana yo creo que fue un estado de shock, ver a ver qué soluciones se podían dar y allí empezaron con los ERTES, cuando, como comentaba muy bien Marc, la clave aquí es salvar la caja. El cash flow es realmente el punto de inflexión y es donde todo el mundo tiene que centrarse. A partir de ese momento, una vez salvado el tema de los ERTES, ver cómo cada semana iba evolucionando y podíamos tener una solución y una salida. A nivel corporativo, todo dependerá mucho del oxígeno que puedan seguir teniendo las compañías hoteleras, tanto de gestión como patrimoniales.
para poder aguantar las semanas que vienen o los meses que vienen. Pero para mí la clave y la palabra fundamental es visibilidad. No existe visibilidad de cuándo es este desenlace, cuándo vamos a poder hacer el desconfinamiento y cuándo vamos a poderlos abrir los hoteles y cómo los vamos a abrir. Bueno, pues gracias a los tres por esa primera introducción. Os tengo que decir, yo que os conozco a los tres, que os veo muy prudentes. Os veo ese wait and see que decía Marc. Realmente entiendo que es un poco la situación que tenemos, porque como tú bien decías, Bruno, la visibilidad, ¿no? Esa incertidumbre, el panorama cambiante que decías, Inma. Pero yo os pediría, aunque sea un poco arriesgado, porque yo entiendo y estoy convencido de que los hoteleros que hablan con vosotros os piden, quizás, no digo certezas, ¿no? Pero sí que a lo mejor afinemos un poquito más, ¿no? Entonces, bueno, intentaré empujaros un poquito más a ver si conseguimos, siendo conscientes perfectamente que, como bien decís, que quizás la semana que viene, después de un nuevo decreto o dentro de 3 semanas con una cierta apertura de determinados mercados, el tema pueda cambiar. Pero a día de hoy, ¿vale? Hablemos un poco a día de hoy. Yo os preguntaría si vosotros ya estáis viendo que puede haber cambiado el perfil del inversor, si estáis detectando que ya están apareciendo nuevos... Se está hablando de un cambio, por ejemplo, en el perfil de los fondos. ¿Lo estáis detectando vosotros eso ya? ¿O clientes vuestros hoteleros ya os han comentado ese acercamiento? Tiro yo si queréis, ahora, o como queráis, da igual, Bruno, para cambiar. Bruno, Sí. Bruno, Marc e Inma. Venga, genial. Bien, a ver, la verdad es que desde minuto 1 empiezan las llamadas y esto le pasará a Marc, le pasará a Inma y nos pasa a todos los que estamos en este mundo más de money, corporate y transaccional. Pero también es cierto que lo que vemos nosotros a nivel de producto va a ser muy diferente. No creemos que el fondo mal llamado buitre haga el agosto como pudo pasar en los años 2008-2010. Aquí vemos unos fondos mucho más conservadores, más de largo plazo, y aquí pues entrarían SOCIMIs, entrarían Family Office, entrarían fondos institucionales, pero no es un momento en que la banca pueda sacar al mercado o los propios hoteleros puedan poner al mercado productos de value add o que necesiten recorrido. Es mi opinión, no sé vosotros, Inma y Marc, si lo veis diferente. Sí, nosotros, como dices tú, Bruno, estamos recibiendo llamadas como todos. Al final, el inversor que se aproxima en una situación disruptiva como la actual es un inversor muy oportunista en su perfil, pero que de momento lo que estamos viendo no son muchas oportunidades, porque al final esto acaba de suceder y es muy pronto. Y probablemente esta primera fase de confinamiento, cuando derive en una fase de reapertura y de estabilización progresiva, ahí dará más lugar a la entrada de los inversores value added, que eran los que ya vimos en la anterior crisis y los que realmente aportan valor al sistema, ¿no? ¿Cuándo va a suceder esto? Es difícil de saber, pero necesariamente eso sucederá y después probablemente nos llevará a los inversores más core plus y core, que son los que aterrizan cuando el mercado ya está más estabilizado. Pero en este primer momento todavía se están resituando las cosas y todavía estamos en una fase en la que valorar los activos es muy difícil o prácticamente imposible porque no hay un racional detrás. Hay que tener paciencia. Sí, muy de acuerdo. Nosotros, sí, todos estamos recibiendo las llamadas y nosotros empezamos a ver no un cambio en el perfil, pero sí una apertura, desde el punto de vista de que los fondos antes, dentro de cada categoría de fondo, pues quizá eran más estrictos en cuanto a lo que era el ticket size y en cuanto a lo que era la ubicación de determinadas oportunidades, y entonces sí que es cierto que vamos viendo algún cambio en cuanto a una apertura, ¿no? Decir, oye, el ticket size en algunos casos lo ponen más abajo y tienen más ganas de mirar más tipos de oportunidades, ¿no? No son tan restrictivos algunos en decir, oye, solo quiero key cities, estoy dispuesto también a mirar otro tipo de ubicaciones en urbano o en vacacional, especialmente en urbano, diría, más que en vacacional. Y eso es un poco el cambio que estamos empezando a ver, una flexibilización, si quieres, en cuanto a la tipología de actividades que están dispuestos a ver. Y sí que es verdad que a nosotros nos empiezan a llegar ya pequeños inversores que tienen capacidad para ver activos, digamos, de forma muy individual. Pero esto es básicamente lo que estamos viendo que va a suceder, ¿no? Es verdad que
hay mucha más liquidez en el mercado si comparamos esta situación con la anterior crisis, dos crisis que creo que tienen características, primero por el origen, evidentemente, muy distintas. Entonces hay que ver cómo se modula, digamos, esa liquidez que va a haber en el mercado, ¿no? Sobre este punto yo añadiría un punto más, ¿no? Que los mismos inversores que antes estaban mirando hace 6 semanas, recientemente, pues sí miraban Greenfield, que eran desarrollos desde cero. Ahora sí que dicen, oye, mira, más que empezar a meterme en desarrollos de cero, creemos que sí van a haber nuevas oportunidades en edificios existentes, obras pendientes de acabar. Ahí sí que nos gustaría meternos. Es un poco una pequeña puntualización sobre este punto. No, y después también hay un tema interesante y es que los inversores no son compartimentos estancos, es decir, un mismo inversor puede ser a la vez oportunista, value add y core plus. Correcto. En función de las oportunidades que el mercado le brinda o de los fondos que haya levantado, y puede tener un fondo 1, fondo 2, fondo 3. Es decir, que al final también en función de qué te ofrece el mercado, el inversor se adapta un poco a las circunstancias, ¿no? O a veces entran por la deuda y a veces entran por el activo. Es decir, que hay mucha capacidad de adaptación en los inversores también. Sí, eso es interesante porque yo creo que los tres hemos vivido la enorme profesionalización que hemos tenido en España en relación al segmento inversor. Empezaron, yo creo que el hecho de que se pusiesen en el mercado las carteras de deuda en su momento fue el pie de entrada a muchos inversores muy especializados y muy profesionalizados en el sector, ¿no? Y eso, por suerte, ha ido haciendo un spread en todo el segmento, y la verdad es que yo creo que eso ha sido una ventaja para todo el sector. Tanto porque por la parte operativa también les ha obligado a muchos operadores a responder a las necesidades de esa tipología de inversores, ¿no? Entonces hemos pasado a ver cómo operativamente también se ha profesionalizado el sector en gran parte. Y junto con la entrada de las OCIMIS también. Totalmente. Es que el gran consolidador del mercado, de la famosa consolidación, ha sido el capital institucional. Sí. El que ha inyectado mayor liquidez al mercado, el que ha dotado de mayor capacidad de renovación de los hoteles en estos últimos años ha sido principalmente el capital institucional, que además después ha puesto en manos de los operadores mejores activos en fantásticas plazas, con lo cual ha sido un elemento muy positivo, porque además ha ido acompañado, y esto por la parte que nos toca a todos, de asesores, porque es un tipo de inversor que trabaja con asesor, con lo cual yo creo que ha profesionalizado muchísimo todas las diferentes capas de valor de la cadena de valor, ¿no? Con lo cual yo creo que ha sido muy positivo y ahora pues probablemente seguirá pasando esto. Y ha permitido también inyectar conocimiento y también profesionalización en otra línea que el sector hotelero no tenía. Las partes operativas se han profesionalizado en la relación con los fondos y con los inversores, que era un diálogo que no existía anteriormente, y es muy, muy interesante este punto. Bruno, decías antes que los fondos oportunistas, ¿no? O mal llamados buitre, como tú comentabas, no iban a hacer el agosto. También se debe a, como sí lo hicieron en la crisis anterior, que era una crisis evidentemente completamente distinta de lo que es esta, era una crisis más financiera y económica, eso también supongo que se debe a que la salud financiera de los hoteleros es distinta a la que era en aquellos tiempos, ¿no? Es decir, eso también está dando una mayor capacidad de resistencia, un mayor pulmón para aguantar esta situación. Y si es así, ¿cuál es el tramo que creéis vosotros que puede tener de capacidad de resistencia el sector hotelero? Sí, yo entraría en dos líneas. Una, la salud financiera del sector hotelero, que ahora hablaremos, y que esto va acompañado de una salud financiera del sector bancario, que en el 2008 pasamos lo que pasamos, y pasó lo que pasó porque ellos estaban en muy mala salud también. Hoy por hoy lo primero que ha habido es una inyección de cash, como decíamos anteriormente, cash is king, donde haya tesorería, donde el cash flow funcione, puedes aguantar, y los fondos ICO han ayudado y las entidades financieras han ayudado con estos fondos. Y no hay que olvidar que venimos de 3 temporadas o 4 temporadas muy buenas, que las cajas han podido funcionar y han estado potentes. Pero vuelvo curiosamente a la palabra original que comentaba yo, visibilidad. Aquí, si no tenemos visibilidad de cuándo vamos a poder abrir y cuándo vamos a empezar a tener dinero en caja, el oxígeno hay que modularlo en función de esta necesidad.
Y es muy, muy importante saber si abriremos en diciembre, abriremos en julio, o abriremos en junio o abriremos en Semana Santa del 21. En función de esto, irán cayendo en base a tipo dominó, pues unas soluciones u otras. Y veremos seguramente que lamentablemente se necesitará cash por líneas alternativas, que serán entrada de fondos, entrada de socios o venta de activos. Un poco esta es la visión. Sí, también es verdad que irá probablemente por zonas. El urbano, pues quizá seguirá una línea, ¿no? En función de la capacidad de abrir hoteles que tenga, en función de lo que marque la ley. Y el vacacional, pues habrá que diferenciar probablemente entre península estacional, península no estacional, y después las islas, tanto Baleares como Canarias, irán en otro recorrido, ¿no? Cada mercado tendrá su casuística en función de lo que le permita hacer la demanda y la ley. Totalmente de acuerdo. Yo creo que esos fondos, digamos, oportunistas, con ese pulmón financiero que tenían las industrias hoteleras o los operadores en general por venir, como bien decía Bruno, de unos 3-4 años o más de KPIs en evolución creciente constante, les ha dado el oxígeno que necesitaban para poder aguantar durante X tiempo. El problema es definir ese X tiempo, si van a ser 2 meses, 3 meses, 6 meses, 7 meses, va a depender, ¿no? Cada operador, digamos, va a poder tener más o menos más o menos pulmón, en función del número de establecimientos también y en función de cuánto se alargue la no apertura, ¿no? Lo que está claro es que no todos pueden sobrevivir eternamente sin cash y que no todos pueden sobrevivir pidiendo líneas de crédito o pidiendo financiación, porque al final es dinero que van a tener que devolver. Entonces, eso no va a permitir que todos puedan tener, digamos, ese pulmón que ahora sí tienen todavía, y en función de cuánto se alargue, pues igual lamentablemente los fondos se van a poder volver más oportunistas. Entonces, digamos, es todo. Yo sé que tú nos pides, Manolo, que nos tiremos un poco más a la piscina, ¿eh? Y lo entiendo. Además, lo que pasa que no es fácil, porque yo creo que no vamos a ver 1, 2 o 3 escenarios únicos posibles, vamos a ver una multiplicidad de escenarios que va a depender mucho de las características de cada operador y de cada propietario. Es totalmente cierto lo que dice Inma, de que yo os pido un poco eso pensando, ¿no? en la cantidad de hoteleros, propietarios, gestores, fondos, inversores, bancos que nos siguen y que sabemos que están buscando eso, pero soy perfectamente consciente de que, por un lado, es muy pronto. Es que estamos hablando de que esta situación ha estallado hace un mes y pico. Es decir, hace un mes y algo esta situación era absolutamente inimaginable. Por eso soy consciente de que preguntas como, por ejemplo, la que os voy a hacer ahora, es difícil ponerle en este momento ya una respuesta concreta, ¿no? O dibujar un perfil concreto de lo que os voy a pedir, pero quizás ya lo estáis identificando en algún momento, ¿no? La pregunta es si vosotros consideráis que esta situación, las lecciones que está dejando, que ya está dejando algunas lecciones, ¿creéis que puede cambiar en algo la relación entre propietarios y explotadores? ¿Creéis que ya eso puede entrar en dejar alguna semilla para que en el futuro esa relación ya sea distinta? ¿Se planteen nuevas cláusulas en los contratos? ¿Se potencien unas fórmulas versus otras distintas? Marc, si quieres, empieza tú primero esta vez. Hombre, la cláusula de fuerza mayor por pandemia, supongo que esta no te la quita nadie. Va a ser un must. Esta va a ser un clásico durante los próximos años seguro, pero bromas aparte, que no es ninguna broma, que es una cosa muy seria, pero la alineación de intereses entre propiedad y gestor-operador es fundamental. Entonces, esta crisis lamentablemente nos deja una evidencia que es en momentos de extrema dureza o de extrema contracción del mercado, un contrato de arrendamiento, por muy sólido que sea, el contrato per se tampoco te garantiza el riesgo cero. De la misma forma que la posesión del activo y la operación propia tampoco te garantiza ninguna seguridad. Es decir, al final no hay ninguna fórmula segura al 100% por sí misma, sino que la alineación de intereses y la adaptación a cada circunstancia es la que te ayuda a salir de los atolladeros de los problemas. Entonces, probablemente veremos durante un cierto tiempo contratos
muy basados en los resultados, ya sean de arrendamiento, ya sean de gestión. Pero costará mucho fijar mínimos garantizados muy concretos. Primero porque los propietarios pensarán que probablemente con la recuperación del mercado ese fijo va a quedar corto y por tanto buscarán upsides, y los operadores tendrán que ser prudentes necesariamente, con lo cual esto solo se puede arreglar con fórmulas variables que alineen intereses, a mi modo de ver. Yo creo, totalmente de acuerdo, Marc, yo creo que esa alineación, digamos, de riesgos, ¿no? Porque las dos partes tienen claro ahora que tienen un riesgo, y más en una situación así. Es curioso porque hace solo, como bien decías, mes y medio, ¿no?, que ha empezado esto, y a mí me parece una eternidad. Seguramente es por lo que lleva el confinamiento en sí, ¿no? Pero da la sensación de que esto lleva más tiempo de lo que realmente lleva. Yo creo que esa alineación del riesgo va a ser crítica, ¿no? La industria hotelera en España había sido muy resiliente en la anterior crisis, pero yo creo que esa resiliencia derivaba principalmente por los destinos emisores que teníamos en el país, ¿no?, y que ayudaron a que la industria hotelera fuese resiliente, se recuperase. Aquí hay incertidumbres al respecto de cómo van a estar los destinos emisores, cuando van a estar más o menos operativos, ¿no? Esa es una de las grandes incertidumbres. Entonces, yo creo que sí que las partes van a tener que ser más flexibles en las fórmulas, y sobre todo creo que van a tener que ser capaces de mantener esa flexibilidad a lo largo del contrato. Es decir, de una o de otra forma, no solo es incorporar la cláusula, digamos, de causa de fuerza mayor, que la veremos incorporada seguramente, sino también tener la agilidad de ser capaces de prever algunas cláusulas o algunos mecanismos de antemano que puedan estar ya pactados y previstos, para no tener que sentarse ahí, ¿ahora qué hacemos? Y cómo lo solucionamos, ¿no? Entonces, yo creo que esa flexibilización, de una u otra forma, debería de quedar incorporada en los contratos, para permitir a las partes esa alineación de los riesgos y para ser más rápidos en encontrar las soluciones a las posibles futuras crisis. Y si no las hay, pues fenomenal, porque no se aplicarán. Pero yo creo que van a tener que incorporar una flexibilización en los pactos. Yo, sobre este punto, que estoy absolutamente de acuerdo con Marc y con Inma, es que añadiría que por las conversaciones que estamos teniendo, las conversaciones vinieron a partir de la semana 2, semana 3, ¿no? Ya hemos dicho antes, las primeras semanas, la primera en particular, un tema de recursos humanos, salvar el equipo, y a partir de aquí nos planteábamos qué hacer con estos contratos. Sabéis que las dos grandes líneas de costes dentro de lo que es un hotel, evidentemente, recursos humanos, y el segundo sería el tema de los contratos y los alquileres, ¿no? Estamos teniendo una sensación en que hay muy buen entente entre propiedades e inquilinos, mucho más que en la crisis del 2008. Estamos viendo que en un 90-95% se están entendiendo, están diciendo, oye, pues entiendo perfectamente, es una situación en la que a ti no te entra nada de caja, es evidente, lo estamos viendo en la tele, el estado de alarma es general para todos, y hablemos de cómo vamos a trabajar con este contrato que tenemos estos meses el hotel cerrado. Lo que sí es cierto, y al menos lo estamos viendo nosotros, es que no hay nada firmado, es decir, no se llega a firmar ningún contrato nuevo, pues no hay ninguna innovación de contrato ni ningún contrato diferente al que tenían hasta ahora. ¿Por qué? Pues otra vez más por la visibilidad, porque no tienen claro de que si firmamos hoy, esto realmente tendrá validez dentro de 10 días, cuando sepamos en qué fecha vamos a poder abrir y empezar a tener caja. Esto nos lleva a incertidumbre, pero evidentemente lo que comentabais antes, los contratos mucho más orientados al variable, con unos mínimos garantizados en el que las dos partes se sientan mínimamente cómodas, y entender que el upside lo va a hacer el propietario cuando los tiempos vengan buenos, y esperaremos años para que pase esto. Hay una cosa muy buena, y es que más allá de que existe esa un poco duda, ¿no?, de lo que pueda haber, si hay una certeza, es que estáis en casi todo, o en todo prácticamente, de acuerdo, y eso supongo que es muy bueno para los que nos están escuchando. Imaginaros que los tres dijerais cosas distintas, ahí ya sí que podríamos empezar a preocuparnos. Los tres habéis hecho hincapié incluso Marc en su primera intervención, en la cuestión de los mínimos garantizados, ¿verdad? Sin embargo, versus la flexibilidad. Esto es casi de un sí o un no, o por lo menos en un gran porcentaje. ¿Creéis que van a desaparecer las rentas fijas? Desaparecer no. No, es muy arriesgado no. decir que van a desaparecer. No, porque siempre habrá inversores que van a
una mínima cantidad garantizada. Lo que probablemente sucederá es que se aplicarán mecanismos de revisión de las rentas fijas a medida que el mercado vaya mejorando. De manera que el propietario tenga la certeza de que cuando la evolución del mercado acompañe, podrá tener una expectativa de renta fija ya consolidada superior. Y de forma que el operador vea que su ramp-up de adaptación a la nueva situación no le quema caja en momentos de dificultad. Nosotros nos cuesta ver las rentas 100% fijas, en cualquier caso. O sea, siempre deberán tener un componente variable. Correcto, sí. Sí. Serán variables con mínimos garantizados. Correcto, sí. Yo creo, disculpa Manolo, yo creo que yo estoy de acuerdo también en que va a haber fijos y con un componente variable, pero va a depender también de en qué momento el mercado se pueda ir estabilizando, porque hay inversores de todo tipo, ¿no? Entonces puede haber incluso inversores más pequeños que prefieran trabajar con una renta fija e ir teniendo esas cláusulas de incrementar esa renta fija conforme el mercado se pueda irla consolidando, conforme el mercado se pueda ir regulando y puedan mejorar los números. Entonces, bueno, hay variedad. Estoy muy de acuerdo en que desde luego fijo más variable. Más variable. ¿Y en qué medida creéis que una estrategia asset light versus modelos basados en propiedad ha sido o creéis que será una ventaja en el corto y en el medio plazo? Cualquiera de los tres, ¿eh? Inma. A ver, yo creo que es más una ventaja que una desventaja, sinceramente, pero hay que ver también, ¿no? Porque tenemos grandes ejemplos de empresas que no han querido entrar en esa política y la verdad es que financieramente son muy fuertes y están muy consolidadas también, ¿no? No lo sé, creo de nuevo que va a depender un poco de cómo vaya evolucionando, al final, porque si todos los operadores están simplemente en asset light, no lo sé, o sea, quiero decir, todos los operadores están sufriendo ahora en este momento y van a sufrir las consecuencias de esta crisis, tanto si eran más en mayor o menor medida asset light o menos, ¿no? Cada situación tiene sus pros y sus contras. Yo yo creo que una estrategia asset light no es ni buena ni mala per se, y una estrategia, digamos, patrimonialista o un formato más patrimonialista, lo mismo. Y pongo un ejemplo. Si tú tienes una compañía asset light fundamentada en contratos de gestión y de franquicia, probablemente puedas capear el temporal de una manera cómoda. Pero si tú tienes una estrategia asset light basada en contratos de arrendamiento y además tienes apalancamiento en la compañía, pues tienes una situación complicada, ¿no? en la coyuntura actual, ¿eh? Y al contrario, si tú tienes una compañía patrimonialista con poco apalancamiento, tienes una capacidad de financiación ahora mismo que te permite pasar el temporal de una manera relativamente cómoda, y si afrontas el momento con un ratio de apalancamiento elevado y por tanto no te puedes apalancar más, pues entonces tienes un problema importante porque te tienes que refinanciar, etcétera, etcétera. Con lo cual, depende de cómo te pille el momento. Nosotros sí, añadiendo sobre estos puntos, va mucho en función de la tipología de compañía. Nosotros hemos recibido llamadas de patrimonialistas, gestores, hoteleros, propietarios de carteras importantes de hoteles que nos dicen, igual que inversores, estamos abiertos y estamos en el mercado buscando alternativas y oportunidades que sean interesantes y estamos en disposición de invertir. Pero claro, hay otros que no, hay otros que han aprovechado estos 3-4 últimos años para invertir mucho, comprar mucho y endeudarse. Entonces, aquí estos son los que van a sufrir más que es lo que comentaba Marc. Y yo creo que, disculpa, yo creo que ligando con lo que decía Marc, es cierto que si tu estrategia era asset light y estaba sobre todo con contratos de gestión de franquicia, esto lo que hace es trasladar la problemática, digamos, a la otra parte. Es decir, todos los fondos o los inversores que han aceptado históricamente los contratos de gestión ahora lo van a pasar bastante mal, ¿no? Entonces, por eso decía que
todo tiene pros y contras en función de desde qué lado de la ecuación lo estés viendo. Forma parte de la asunción de riesgo, básicamente. Claro. Hay una cuestión que también es muy importante y es el valor del hotel, ¿no? Vimos en la pasada crisis cómo surgieron grandes oportunidades porque el valor de los establecimientos, ¿no? de las unidades de negocio se depreció muchísimo. Posteriormente vimos todo el efecto contrario, un pico, el efecto burbuja ese del que tanto se estaba hablando en los últimos tiempos en relación al encarecimiento de los establecimientos para todo lo que era la compra. ¿Cómo creéis que va a impactar esto? Por lo menos en el corto y en el medio plazo. Se supone que en el largo plazo pues todo volverá a una cierta normalidad. Esto lo va a tirar para abajo, pero ¿hasta qué punto puede tirarlo para abajo? ¿Hasta lo normal o por debajo como para que supongan oportunidades? Yo veo a corto plazo, veo difícil que veamos grandes oportunidades. Estamos viendo que los descuentos no van a venir por la tasa de descuentos, son descuentos que van a venir principalmente por el NOI, básicamente por el flujo de caja o por el EBITDA del propio hotel, ¿no? Que es menos rentabilidad o menos retorno, ¿no? Ahí es donde vamos a ver descuentos. Pero no creemos que hayan descuentos masivos más que realmente necesidades que puedan tener los propietarios, los patrimonialistas o bien las cadenas hoteleras que sean propietarias de desprenderse activos para poder tener financiación, para tener caja y poder aguantar un poco más. No vamos a ver venta de carteras ni de portfolios, sino de hoteles a la unidad para poder tener caja. Entonces, cuando vendes a la unidad, puedes gestionar mejor el valor final de esta transacción, por lo que, dependiendo mucho en cuándo podamos volver a abrir, podemos hablar de hasta un 15-20% de descuento, pero yo no veo descuentos más del 30, del 50, como se vieron en la crisis anterior. Nosotros, lo que estamos viendo en este momento, y coincido en que bueno, puede ir variando, lo que estamos viendo ahora como primer impacto en precios es alrededor de un 10% en relación a lo que era el precio pre-COVID o el precio a día de hoy. Estamos viendo algunas operaciones en donde los compradores, están ya reclamando o están haciendo ofertas con un 10% de descuento. Marc, ¿quieres apuntar algo? Bueno, es difícil de estimar. Coincido con Bruno, no visualizamos unos descuentos muy relevantes, al menos en el corto o medio plazo. Probablemente las ventas que se den serán ventas de activos y serán ventas inicialmente de activos no estratégicos, operaciones de sale and leaseback con upsides para adaptarse a la evolución del mercado, pero no visualizamos grandes descuentos como se vieron en años anteriores al 2014. Estamos en fase absolutamente diferente. Estamos en una crisis en la que hemos evolucionado, hemos tenido años muy buenos de caja, como hemos dicho antes, y muchos hoteleros han reposicionado sus activos. O sea, tenemos activos que están, francamente bien, con unos productos de nivel superior, con marcas de gestión internacional o nacionales de nivel alto. Claro, todo esto no se puede vender a un precio de descuento. O sea, realmente hay mucho activo que es líquido y que es fácilmente vendible. Y especialmente teniendo en cuenta que en el mercado hay liquidez, que es otra de las, o sea, es una de las diferencias que apuntaba, ¿no? Ahora Bruno, es en relación al 2008, que evidentemente con la financiación otra vez disponible en el mercado en los últimos años, tanto los inversores como los propios operadores han estado realizando las inversiones en CAPEX que eran necesarias para darle una mayor calidad a la planta hotelera, con lo cual nos pilla una planta hotelera de mucho mejor calidad que la que teníamos tras la crisis del 2008 y además esa liquidez que hay en el mercado. O sea, es que esa es la gran diferencia, que esta crisis no es una crisis financiera, la anterior fue una crisis totalmente financiera, pero es que ahora hay mucha liquidez en el mercado, ¿no? Con lo cual coincido mucho en que, bueno, yo creo que la parte compradora intentará hasta donde pueda pues hacer un descuento debido a la situación y sobre todo debido a los flujos de caja, a lo que se va a perder este año y a lo que se prevé que se pueda perder el año que viene, y a partir de ahí yo creo que es
bueno, pues esa profesionalización que comentábamos antes en el mercado, ¿no? Tanto por la parte de los compradores como por la parte de los operadores, como por la parte de requerir la asistencia de especialistas que les puedan acompañar en ese proyecto, pues bueno, tiene todo un efecto, debería tener todo un efecto positivo. Me das pie, Inma, a la siguiente pregunta, precisamente, a hablar de esos especialistas que sois vosotros. Estamos hablando con tres de las más importantes firmas mundiales, Christie, Cushman, Deloitte, en la asesoría. Y normalmente vuestros clientes son siempre los grandes, las grandes hoteleras, normalmente, ¿verdad? Las grandes hoteleras, las grandes cadenas, como mínimo, y quizás las medianas también, las grandes firmas, los grandes compradores, pero estamos en un sector, y todos lo sabemos y lo hemos hablado mucho, muy atomizado. Existe mucho hotelero independiente, pequeño. Hagámosle un poquito de consultoría a esos hoteleros pequeños, en muchos casos familiares, casi incluso independientes, que trabaja la propia familia y que se encuentran con una situación, pues francamente complicada. Para el acceso a la financiación, evidentemente, puede haberla porque hay en el mercado, pero no tienen los canales como lo pueden tener otras cadenas. A mí me gustaría que hicierais unas recomendaciones a ese perfil con el que normalmente no habláis, pero del que tenéis mucho conocimiento, porque hay mucho en el mercado, ¿verdad? La verdad es que nosotros tenemos, como sabéis, tenemos la diferenciación, ¿no? de que somos consultora internacional, pero a la vez estamos especializados en el sector hotelero. Quiere decir que no somos generalistas y no tocamos otros sectores, lo cual nos permite hablar con toda la tipología, ¿no? de operadores, desde el corporate hasta el propietario privado. Yo lo que les diría es que mantengan la calma. Dentro de que estamos en un momento muy, muy complicado, que mantengan la calma y se dejen guiar y asesorar, ¿no? Porque hay liquidez en el mercado para los corporates y también hay liquidez en el mercado para otro tipo de propietarios más pequeños que puedan tener que tomar la decisión o de cambiar de operador o de quizá desprenderse del activo, ¿no? Entonces, sé que es muy complicado pedir mantener la calma en momentos de gran incertidumbre, pero que no dejen, digamos, que no sean demasiado reactivos a que al primero que llame a su puerta pues estén dispuestos a tomar decisiones precipitadas. Yo creo que es bueno para los grandes, para los corporate y para los de tamaño medio o más pequeño dejarse asesorar por los especialistas. Sobre este tema, y hablo con conocimiento de causa, y los que me conocéis sabéis por qué, yo recomendaría a los hoteleros pequeños cintura y flexibilidad. Yo creo que tienen una habilidad que los grandes por estructura les va a costar mucho y ellos van a poder adaptarse muchísimo mejor a esta situación en la situación en la que estamos. Adaptar los hoteles, la proximidad al cliente, la manera de mostrar la sanidad y la higiene de los propios establecimientos en la hotelería pequeña va a ser mucho más próximo al cliente. Y esto nos va a permitir pues, poder llevar adelante salir mejor de esta situación y, sobre todo, pues, bueno, pues poder trabajar con más flexibilidad y más cintura. Sí, yo a raíz de esto que decías, Manolo, es verdad que los tres formamos parte de organizaciones grandes, internacionales y relevantes, pero no es menos verdad que en el caso nuestro y en el caso de Bruno probablemente también venimos del segmento boutique. Es verdad que no hace mucho tiempo estábamos en operaciones, ahora probablemente estamos en operaciones más grandes, pero venimos de hacer operaciones en un segmento, digamos, de middle market, ¿no? Con lo cual el hotelero independiente, igual que Inmaculada, pero el hotelero independiente y el hotelero, digamos, sin marca, por decirlo de alguna manera, lo conocemos bien. Yo he visto, igual que el resto de los que estamos aquí, P&Ls de hoteleros independientes que no tienen nada que envidiar a P&Ls de hoteles con marca. Igual que os puedo decir lo contrario, O sea, no. Con lo cual, vienen tiempos de adaptación al cambio y vienen tiempos en los que probablemente ser independiente te permita una capacidad de maniobra y de agilidad que te puede llegar a beneficiar mucho en estos momentos.
Y además, fíjate que, disculpa, fíjate que en algunos casos, en este tipo de sectores, como yo creo que los tres coincidimos, o que el sector en general coincide en que la demanda interna, la doméstica, digamos, va a ser la que se va a recuperar antes que la demanda internacional, yo creo que a determinada tipología de hoteles y hoteleros les concede una cierta ventaja. Os preguntaría ahora, y ya para terminar prácticamente, habéis hablado, creo que ha sido tú, Marc, ahora en tu última intervención precisamente de ese periodo de adaptación que viene ahora. Hay un periodo de adaptación que va a ser incluso físico, no ya a un entorno cambiante, sino los hoteles se van a tener que adaptar a una nueva realidad con inversión. Se van a tener que hacer algunas reformas, se van a tener que incorporar algunos servicios y algunas cuestiones relacionadas con la higiene, con la sanitación, con las propias habitaciones. En ese sentido, ¿vosotros también estáis ya aconsejando algo a vuestros clientes? Es evidente que todavía no hay sellos, no hay unas certificaciones, no hay unas obligaciones, pero está claro que la nueva demanda se va a basar mucho en la confianza, y la confianza se va a basar en la seguridad, y esa seguridad tiene que venir por una adaptación de los establecimientos. Y eso pasa por inversión. Es decir, en una situación en la que hay ingreso prácticamente cero, va a tener que incrementarse la inversión. ¿Se va a hacer? Entiendo que sí, pero ¿qué es lo que estáis recomendando vosotros en este momento? Se va a hacer seguro que sí, no queda otra. Y probablemente sería interesante. El otro día en un debate alguien mencionó la idea de que probablemente sería interesante que la regulación fuera a nivel europeo, no solo a nivel nacional, ¿no? Porque los mercados emisores, que son principalmente a los que tienes que dar confianza, además del doméstico, por supuesto, pues de algún modo estaría bien que la regulación fuera igual para todos y que de esta forma no hubiera discrepancias entre países o entre comunidades autónomas. Nosotros tenemos un equipo ya trabajando en esto, en Deloitte, y bueno, probablemente se irá dando más información a medida que también se vaya regulando en este sentido, pero sí, ya se está trabajando, por supuesto. Inversión sí, inversión se va a tener que hacer y lo que nos marque la administración. El tema es qué tipo de inversión hay que hacer y qué coste va a tener. Entonces se hablaba mucho de que sobre todo no nos olvidemos de las entidades privadas y de los empresarios y de los propietarios de hoteles, que son los que van a asumir esta inversión en el momento de decir qué tipo de inversión tienen que hacer, ¿no? Es muy importante la opinión del empresario y del propietario y del gestor hotelero. Y de la administración también, pero que se escuche a la parte privada. Por otro lado, a nivel de qué están haciendo las compañías, desde Cushman, como sabéis, somos multidisciplinares. Hay una parte importante que es el tema de oficinas y Cushman ya ha desarrollado una solución para oficinas que se llama el 6 Feet Office y de 6 pies, oficina 6 pies, y que está funcionando muy bien. Y ya estamos trabajando en la parte hotelera también para poder implementar este sistema de protección y de normativas y de maneras de trabajar diferentes, que es como nos vamos a tener que adaptar, igual que nos adaptamos después del 11S para entrar y salir de los aeropuertos o el tema de protección en las ciudades. Nosotros hemos lanzado hace poco una comparativa de las medidas, digamos, gubernamentales que han llevado a cabo los distintos países para intentar también ayudar a los hoteleros a entender las diferencias en cada país en cuanto a las medidas relacionadas directamente con el COVID. Es cierto que sí que nos están contactando ya a operadores e inversores diciendo, oye, ¿cuál es vuestra opinión en relación a qué inversiones vamos a tener que hacer de aquí en adelante? Va a depender, evidentemente, de las regulaciones. Estaría muy bien, como comentaba Marc, que esto fuese a nivel que esto fuese que fuese europeo y que fuese común, porque iba a ayudar al sector. Una parte de esas inversiones, además, puede ser temporal. O sea, pueden ser unas medidas que se tengan que tomar durante un cierto tiempo, pero no de forma permanente, con lo cual hay que ir con mucho cuidado a la hora de calcular, digamos, el importe de esa inversión, porque una parte va a ser temporal y hay que ver si es temporal, de qué forma, digamos, se llevan a cabo esas inversiones. Pues, bueno, muchas gracias de verdad a los tres, Inma, Marc y Bruno, desde Christie, desde Deloitte, desde Cushman and Wakefield, que siempre digo Cushman, pero me falta el Wakefield. Era mucho más fácil, Bruno, cuando antes eras Magma, que eso era más fácil.
Muchas gracias de verdad a los tres. Espero que a nuestros espectadores les haya parecido interesante. Está clarísimo que en unas semanas vamos a tener que hacer un nuevo capítulo de este encuentro, quizás con algunas certezas más y algunas incertidumbres menos que podáis compartir con nosotros y alumbrar un poco esa situación que tenemos con todo el sector pendiente de este virus y cómo impacta en la industria. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Encantados, Manolo. Un placer. Gracias. Un saludo. Hasta luego.